Pedro no es un charro de verdad. Esa frase, corta pero afilada, resonó entre bastidores. Como un cuchillo envuelto en terciopelo, se decía que Jorge Negrete la había pronunciado tras ver una de las películas más exitosas de Pedro Infante. Algunos afirman que fue en una cena entre colegas, otros que lo dijo sin rodeos frente a un periodista. ¿Era envidia? ¿Era una crítica sincera? ¿O era el lamento de un hombre que veía cómo cambiaban los valores de su arte? En los años 50, la prensa especializada y los rumores de pasillo repitieron esa frase como un eco interminable. Pedro es bueno, pero no tiene la formación, decían los seguidores más fieles de Jorge. Mientras tanto, la gente común abrazaba a Pedro, como al ídolo cercano, al charro que cantaba con el alma, aunque no con la técnica perfecta. Así nació la eterna pregunta: ¿Negrete despreciaba a Infante o simplemente defendía el modelo de artista que él había forjado? Con sudor, estudio y disciplina, ambos eran charros, ambos eran íconos, ambos compartieron pantalla en dos tipos de cuidado, pero esa frase fue la chispa de una rivalidad que muchos creyeron personal. ¿Lo era realmente? Uno nació entre partituras y uniformes de gala, el otro entre grasa de motor y sueños postergados. Jorge Negrete venía de una familia con recursos, estudió música en Estados Unidos, se formó en técnica vocal operística y sirvió como oficial del ejército. Desde joven, su porte elegante y voz entrenada lo colocaron en la élite cultural de México. Pedro Infante, en cambio, fue hijo de un carpintero y trabajó como aprendiz de mecánico en Sinaloa, autodidacta. Aprendió guitarra en los descansos del taller y fue rechazado más de una vez en pruebas de canto, ¿no? Pero su tenacidad lo llevó, paso a paso, hasta un micrófono que cambiaría su destino. Ambos tenían el mismo anhelo: el aplauso del pueblo, el brillo del escenario, la inmortalidad a través de la canción, pero sus caminos no podrían haber sido más distintos. Mientras Jorge representaba al charro pulido, formado en conservatorio, con dicción perfecta, Pedro se convirtió en el charro del alma popular, imperfecto, cálido, directo. El primero era admirado por los académicos, el segundo, amado por las madres, los niños y los obreros. Dos mundos, dos formas de llegar al mismo corazón de México. La primera vez que se vieron, no hubo abrazos ni palmadas fraternales. Tampoco hubo gestos de desprecio, no, solo una tensión leve, como si el aire pesara un poco más. Fue en el Festival de Cine de Guadalajara, donde ambos coincidieron como invitados estelares. Jorge saludó con un leve movimiento de cabeza, Pedro respondió con una sonrisa tímida y un don Jorge que marcaba respeto, pero también una barrera. Desde entonces, muchos notaron un patrón. Jorge jamás llamó a Pedro por su nombre de pila. Pedro nunca tuteó a Jorge. No eran enemigos, pero tampoco eran amigos. Jorge, perfeccionista, había comentado una vez en voz baja: Pedro actúa con el corazón, pero aún le falta técnica. Pedro, en entrevistas, siempre hablaba de Jorge con admiración, pero también con una cautela que no mostraba con otros colegas. En el fondo, se reconocían como referentes mutuos, pero preferían mantenerse en orillas distintas. Ambos sabían que estaban destinados a compartir la misma cima, aunque por rutas diferentes. Esa distancia, esa formalidad imperturbable, fue la forma en que ambos decidieron coexistir bajo los reflectores del mismo escenario nacional. No hubo guerra, tampoco complicidad, solo una convivencia tensa entre dos símbolos de una misma patria musical. El duelo de coplas no era solo un juego entre personajes. Para muchos, fue una batalla real entre dos leyendas. Cuando Jorge y Pedro compartieron pantalla, en dos tipos de cuidado, el país contuvo la respiración, en especial cuando se enfrentaron en la famosa escena de cantina. Cada copla parecía una daga disfrazada de rima. El que nace barrendero, disparaba Jorge, con mirada altiva. Prefiero ser del barrio que de la alta sociedad, respondía Pedro, con voz dolida, pero firme. El público quedó en shock. ¿Era guión o era verdad disfrazada de ficción? En los cafés, en los mercados, en los salones de belleza, la gente debatía: ¿se odian de verdad? Lo cierto es que la escena fue escrita por un guionista, adaptada al perfil de cada uno. Jorge, el hombre aristocrático; Pedro, el hijo del pueblo. No había insultos reales, pero sí había una tensión
que se colaba entre las palabras. Esa escena, construida para entretener, acabó cimentando la idea de que Jorge y Pedro eran rivales en la vida real. Y aunque nunca se confirmaron enemistades, el duelo de coplas sigue alimentando leyendas. Más de medio siglo después, antes de Pedro, ya existía un rey. Jorge Negrete era el charro cantor, no uno más, sino el primero, el original, el insuperable. Tenía voz educada, presencia militar y una imagen de nobleza que imponía sin esfuerzo. Pedro, por su parte, llegó desde abajo, con miedo, con hambre, con el peso de tener que probar sus talentos una y otra vez. Los críticos no fueron indulgentes. Le falta elegancia, no proyecta autoridad, no tiene el aire de un charro auténtico. Pero Pedro eligió otro camino. No intentó imitar, no buscó competir. Optó por emocionar. Conmovió al país, en nosotros los pobres. Hizo llorar a generaciones en Tizoc. Mientras Jorge era la cima del ideal charro, Pedro fue el corazón del pueblo. No tan técnico, no tan refinado, pero sí profundamente humano. Pedro alguna vez confesó, en voz baja, que sentía respeto y un poco de temor al pararse frente a Jorge, no por celos, sino porque sabía que Jorge había elevado el listón a alturas casi inalcanzables, y sin embargo, en lugar de escalar la misma montaña, Pedro construyó su propia cuna donde el llanto era real, la sonrisa dolía y la gente se sentía representada. Jorge Negrete subía al escenario como quien entra a un salón de gala. Cada paso, cada gesto, medido con precisión, cantaba como quien dicta sentencia, con voz impecable y mirada de mando. Representaba al charro, educado, disciplinado, casi aristocrático. Pedro Infante llegaba con otra energía. Sus botas polvorientas, sus ojos brillantes, su sonrisa de barrio. Cantaba como quien confiesa, como quien ríe y llora al mismo tiempo. No recitaba, vivía cada estrofa. Mientras Jorge preservaba la tradición, Pedro la transformaba. Uno mantenía vivo el canon, el otro le daba alma nueva. Uno hablaba desde el pedestal, el otro desde la banqueta. Y aún así, ambos tocaban la misma fibra mexicana. No eran rivales, eran dos mitades, de una misma esencia, dos versiones, del arte nacional, y aunque nunca compartieron una gira, ni grabaron un disco juntos, sus voces siguen dialogando en la memoria colectiva, un legado paralelo, indivisible, inmortal. No hay fotos donde se abracen, no hay cartas, ni dedicatorias, ni anécdotas de sobremesa compartida. Entre Jorge y Pedro no existió la cercanía, pero sí existió la interdependencia. Cada vez que Jorge subía al escenario, el público preguntaba, ¿y Pedro? Cada vez que Pedro estrenaba película, la prensa comparaba, ¿qué pensará Jorge? Eran los dos polos, de una misma brújula popular. El uno exigía al otro, aunque en silencio. No necesitaban convivir, ya compartían algo más poderoso, la atención de todo un país. Jorge no hablaba mal de Pedro. Pedro jamás lo imitó. Simplemente existían en paralelo como dos estrellas que iluminan el mismo cielo. Desde puntos opuestos, esa falta de cercanía no fue indiferencia. Fue respeto porque sabían que juntos, aunque distantes, sostenían la grandeza del charro como símbolo cultural. No se necesitaban como amigos, pero México los necesitaba a los dos. Nunca hubo un escándalo, ni gritos, ni traiciones, ni acusaciones públicas, pero tampoco hubo abrazos, brindis, ni confidencias de camarín. Jorge y Pedro no se acercaron, pero tampoco se alejaron con rencor. Simplemente mantuvo cada uno su espacio sagrado. Jorge respetaba el arte como disciplina. Pedro lo entendía como emoción. Eran dos lenguajes de una misma pasión, y esa diferencia no fue causa de odio, sino de distancia. Cuando Jorge murió en 1953, Pedro rompió en llanto. Detrás del escenario, dicen que no quiso hablar con la prensa. Dicen que se encerró y escuchó sus canciones una tras otra. No éramos amigos, pero era parte de mí, le dijo a un amigo cercano. Esa confesión, jamás publicada, es tal vez la muestra más clara de que lo que los unía era más profundo que una simple camaradería. Jorge y Pedro no compartieron mesa, pero sí compartieron un país entero. No se abrazaron en ningún escenario,
pero se abrazan. Cada vez que un mexicano canta con orgullo una ranchera antigua, no se odiaban, solo no eran iguales. Y quizás, justo por eso, fueron eternos.